Hola a todos, aquí Dayquester dándoos la bienvenida a Multiverso Friki, donde tenemos las mejores fricadas a este lado de la cuarta dimensión. El vídeo de hoy es la inauguración de una serie a la que titulo Agujeros de trama. Como su nombre indica, voy a revisar a fondo una película y a señalar con el dedo todos los fallos que pueda tener en su argumento o trama. Empezaremos con la saga que marcó mi genuino amor por la ciencia ficción espacial, Star Wars. Aviso. Que una película pase por agujeros de trama no significa que la tache de mala, sino que estoy seguro de que más de uno puede echarse unas risas si analiza detenidamente y se da cuenta de que muchas cosas no tienen sentido. Para hacer agujeros de trama de una saga, prefiero que sea en orden cronológico de su propio universo, así que vamos a empezar por La amenaza fantasma. Personalmente creo que es la película más infravalorada de toda la saga. Nos da una idea de cómo funciona la República Galáctica y de cuál era más o menos la función de los Jedi dentro de ella. La carrera de vainas me flipó y la lucha final con el sable láser es de las mejores que hay. Aunque el humor de Jar Jar acaba volviéndose pesado y repetitivo, tampoco me parece que el personaje merezca todo el hateo que le ha dado el fandom. Vamos con el análisis. ¡Dentro intro! La película empieza como todas las de esta saga, con un pequeño texto que nos explica más o menos cuál es la situación de la galaxia. Nos dice que la Federación de Comercio le ha puesto un bloqueo al planeta Naboo y que el Canciller Supremo ha enviado en secreto a dos Jedi, Qui-Gon y Obi-Wan, para que se hagan pasar por embajadores y resuelvan el problema. Cuando la nave en la que viajan se acerca al bloqueo, nos dan a entender que el virrey Gunray no quería recibirlos en persona y que quería hablar por videoconferencia. ¿De verdad el tío ha esperado a que estén ahí frente a la puerta de su nave para decirles eso? No soporto que la gente me haga eso. Pero como los Jedi no están pa' groserías, consiguen que Gunray les responda: Claro. Saben que nuestro bloqueo es perfectamente legal. ¡Claro que sí! Porque todos sabemos que cuando alguien dice que lo que hace es perfectamente legal, es que es perfectamente legal. El droide que envían a recibirlos descubre que son Jedi, aunque vamos, tampoco es que lo lleven muy en secreto cuando van vestidos con las túnicas de Jedi. Gunray se pone en contacto con Darth Sidious, que es el verdadero cerebro detrás del bloqueo. Él le dice que empiece a invadir Naboo. Eso es legal. Ah, que ahora le preocupa que algo sea legal o no. Pero es que luego veremos que tiene un ejército de droides de tierra. Si no tenía pensado invadir nada, ¿por qué transportarlos hasta ahí? En fin, se cargan la nave en la que vinieron los Jedi y luego intentan matarlos con un gas venenoso que sale por una rejilla de ventilación. Paseaba yo entre el gas un día. Pero ellos usan el poder de aguantar la respiración con la fuerza y esperan a que les abran la puerta para poder salir. Claro que cuando llegan al puente casi echan abajo varias puertas mucho más tochas con el sable láser, así que no entiendo yo a qué viene lo de esperar. Cuando están a punto de entrar para arrestar al virrey, aparecen unos droides salvajes que les hacen un aquí te pillo y tienen que retirarse por el conducto de ventilación. Pero vamos a ver, que os acaban de intentar matar con la ventilación. Lo de aguantar la respiración no les va a servir aquí, porque ya vimos que tienen que coger aire primero, y más adelante, cuando van bajo el agua, se ponen unos respiradores que no deberían necesitar si pudieran aguantar la respiración indefinidamente. Los Jedi llegan a una parte de la nave donde están montándolo todo para empezar la invasión. Cómo consiguen meterse cada uno en una nave y llegar al planeta sin ser detectados es un misterio. Bueno, les detectan más tarde, cuando ya han aterrizado, pero muy conveniente me parece. Y además, ¿cómo han podido viajar en naves en las que se supone que solo van droides y vehículos militares? ¿Esas naves están presurizadas aunque no debería haber nadie que respire dentro de ellas? Bueno, igual sí que tienen que estarlo, pero si no es así, entonces me parece un gasto totalmente innecesario. Es tanto lo que desconozco de la astrofísica. Ojalá hubiera leído el libro de aquel tipo de la silla de ruedas. Los droides aterrizan en el quinto pino de cualquier ciudad, aunque la única defensa de los Naboo es un cuerpo de seguridad. No tienen ejército. Luego vemos a Qui-Gon en medio de una estampida huyendo de unos transportes de tropas que quieren arrollarlo. Lo suyo habría sido pedir refuerzos o dispararle. Pero no. Se choca con Jar Jar Binks y se tiran al suelo. Y como el tanque es antigravedad, les pasa por encima sin más. A ver, si se podía uno salvar de esos tanques así desde el principio, ¿por qué Qui-Gon no lo hizo antes? Luego llega Obi-Wan seguido de otros droides que al menos sí que le disparan. Pero tampoco piden refuerzos. Menos mal que les ordenaron que no subestimaran a los Jedi.
Como el pantano está lleno de droides, Jar Jar guía a los Jedi hacia Otto Gungan, donde viven los Gungan. Pero como él está desterrado, les hacen prisioneros y les llevan ante su jefe, Nash, quien tiene menos visión de futuro que el gobierno de España. Intentan convencerle de que ayude a los Naboo, pero él dice que no porque le caen mal y que la invasión le da lo mismo porque la Federación de Comercio no sabe que los Gungan existen. Pues estoy de acuerdo contigo en teoría, y en teoría funciona hasta el comunismo. En teoría. Pero si los Gungan y los Naboo se llevan mal, significa que se conocen entre ellos. Cuando la Federación de Comercio conquiste los Naboo, ¿no se enterarán de que existen los Gungan? Pues sí, porque es lo que acaba pasando. Como ven que no van a convencerle, Qui-Gon usa el truco mental para que les dejen libres, pero solo les funciona a medias porque Nash les dice que vayan por el núcleo de agua del planeta. Jar Jar les advierte que es una trampa porque viajar por ahí es muy peligroso, así que Qui-Gon decide llevar a Jar Jar con ellos para que les guíe. Un momento, si no lo hubiesen necesitado, ¿lo habrían dejado ahí? ¿Que lo iban a castigar por haber vuelto estando desterrado y solo ha vuelto porque vosotros se lo pedisteis? ¡Qué cabrones! De hecho, según el juego de la película, el castigo que le iban a dar los Gungan a Jar Jar no iba a ser precisamente poca cosa. ¿Puedes enseñarme dónde está? Misa no ayuda a Tusa. Jar Jar será machacao esta mori. Después de un viajecito bajo el mar, en el que por cierto Jar Jar no hizo absolutamente nada, vemos que el ejército droide ha llegado a Cid, la capital de Naboo, y que han capturado a la reina Amidala justo cuando llegan el virrey Gunray y los Jedi. También es casualidad. Y descubrimos cuál es el plan de los villanos. La reina y yo firmaremos un tratado que legitimará nuestra ocupación. Deduzco que si la República se entera de eso, se lo invalidan por haber invadido. Vale que ahora nadie en Naboo puede pedir ayuda porque tienen las comunicaciones bloqueadas y un montón de naves impidiendo que la gente salga o entre del planeta. Pero ¿cómo piensan evitar que la gente se chive en el futuro? ¿Van a seguir bloqueando Naboo indefinidamente? ¿La República permite eso? Por si te sirve de algo, te diré que la vida es una aplastante derrota tras otra hasta que acabas deseando que se muera Flanders. Pero los Jedi rescatan a la reina mientras la sacaban del palacio. Deciden que hay que ir a Coruscant para delatar a la Federación de Comercio. Llegan a un hangar y aquí nos queda un poco claro por qué los droides de combate no pidieron refuerzos antes. Alto. Soy embajador del Canciller Supremo. Llevo a estas personas a Coruscant. ¿A dónde les lleva? A Coruscant. Coruscant, eso no computa. Esperen, quedan detenidos. Se hacen con una nave y se piran del planeta. Vaya mierda de bloqueo. Lo digo en serio, escapar fue facilísimo. Perdieron el generador de escudos, sí, pero llegó R2D2 a salvar el día. Y aún encima, la nave fue en línea recta todo el puto camino. Tíos, movedla o haced algo que no sea mandar a los astromecánicos para que se los carguen. Así quizás R2 no habría tenido que usar la energía principal para recuperar el escudo y así habríais tenido energía suficiente para llegar a Coruscant. Pero como no les llega, Obi-Wan propone ir a repostar a Tatooine porque como lo controlan los Hutt, la Federación no tiene ninguna operación ahí. A Panaka no le gusta la idea porque los Hutt son delincuentes y es peligroso llevar ahí a la reina. Vamos a echar un vistazo a un mapa de la galaxia de Star Wars. El punto verde representa a Naboo, el punto rojo a Tatooine y el amarillo a Coruscant. Aun suponiendo que la energía que tienen solo es suficiente para hacer un viaje de esa distancia, ¿de verdad la Federación de Comercio tiene tanta influencia que no podrían ir a ningún otro planeta sin que les atrapen? Y es que al llegar, el único plan es que Qui-Gon se vaya con Jar Jar, R2 y Padme, porque se la encasquetan, a buscar las piezas para cambiar el hipermotor de la nave. El resto, ¡hala!, a tocarse las narices. Llegan a la tienda de Watto, el único que tiene un hipermotor T-14, que es el que necesitan. Él mismo les dice que les saldría más barato comprar una nave nueva. También tiene a dos esclavos, Anakin y Shmi, viviendo en una casa para ellos solitos. Suena que el tío es riquísimo, pero tiene ahí la tienda que parece un taller clandestino y las partes grandes amontonadas fuera como si fuera un desguace. Ya podía tenerlo todo un poco más ordenado si tiene esclavos y droides que trabajen por él. Recorre 300 hectáreas con un solo bidón de queroseno. No pueden comprar las piezas que necesitan porque en Tatooine no aceptan dinero de la República. Buena idea, Obi-Wan. Como se acerca una tormenta de arena, Anakin les lleva a su casa y así conocemos a su madre y a C-3PO. Mientras tanto, de vuelta en la nave, reciben un mensaje del gobernador de Naboo. Véndame su coche, déjeme subir. Estoy gordo y no puedo ir a ninguna parte. Va a ser expulsado gas venenoso de verdad. Todo el mundo morirá, sobre todo yo. ¡Ah! No, en realidad está pidiendo a la reina que contacte con él. Obi-Wan le dice que no lo hagan, porque eso delataría su posición, pero Darth Maul acaba descubriéndola igualmente. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Alguien le ha mandado un mensajito cuando el Padawan no miraba? ¿O es que esto va aún más lejos que WhatsApp y además de saber cuándo lo han leído, también saben dónde han leído tu mensaje?
Mientras Qui-Gon y compañía cenan en casa de Anakin, él se ofrece a participar en una carrera de vainas, unos bolidos espaciales, para que hagan una apuesta con Watto y así comprarle las piezas que necesitan. Pero una cosa, siendo Anakin un esclavo, ¿cómo ha conseguido una vaina? Vale, la montó él, pero ¿de dónde ha sacado las partes? ¿Se las ha robado a Watto? Podría ser la vaina que él mismo dice que salió destrozada en la última carrera en la que participó Anakin, pero entonces la habría reconocido, digo yo. ¿Y cómo puede una vaina fabricada con chatarra correr más rápido que las de los profesionales? Es que aún encima empieza con retraso. Quizás sea por la pieza que le da Qui-Gon antes, pero ¿de dónde la ha sacado él? Al final gana, aunque se vuelva le arranca algo. Claro que eso le perjudicó más a él que al propio Anakin. Ya tienen las piezas, y además, gracias a una apuesta que hizo Qui-Gon en secreto, Anakin ha sido liberado, así que se lo van a llevar para entrenarlo como Jedi porque tiene más midichlorianos que Yoda. Por cierto, me encanta la sutileza con la que la sonda de Darth Maul pasa por ahí como quien no quiere la cosa y después va a avisarle. Llega justo cuando Qui-Gon y Anakin están a punto de subir a la nave. ¿A dónde vas tú? Pero no consigue detenerlos y todos escapan. Por fin llegan a Coruscant y el grupo se divide. Qui-Gon y Obi-Wan se van a informar al Consejo Jedi, mientras que la reina, su séquito, Jar Jar y Anakin se marchan con el senador Palpatine, aunque creo que Anakin solo va para que después tengamos la escena de su despedida. En la reunión, Palpatine dice que Naboo lo tiene muy jodido porque hay mucha corrupción en el Senado y que solo tienen 3 opciones. La primera es presentar una moción de censura contra el canciller Valorum porque como está muy corrupto no les va a ayudar. La segunda sería ir a juicio, pero sería muy lento y los Naboo sufrirían la invasión durante mucho tiempo. Y la tercera sería aceptar el control de la Federación de Comercio. Por cierto, me llama mucho la atención que Palpatine sea el único que llama majestad a la reina. Todos los demás, ya sean de Naboo o no, le llaman Alteza. Y llegamos a la escena de la sesión en el Senado. Este ordenador puede procesar más de 9 declaraciones de impuestos al día. ¿De verdad creyó que podría engañarlo? Aquí la reina es retrasada, no, lo siguiente. Los delegados de la Federación de Comercio protestan diciendo que no hay pruebas de que ellos estén invadiendo Naboo y consiguen que todo el mundo se ponga de su parte. ¡Coño! Que tienes a 2 Jedi de testigos y una grabación del gobernador diciendo que la gente se está muriendo. Vale, puede que sea falsa, pero la Federación no puede desmentirla sin admitir que la hicieron ellos. Total, que como hasta el canciller acaba poniéndose de acuerdo con la Federación, la reina por fin le hace caso a Palpatine e inicia una moción de censura. Y ahora volvemos con los Jedi. Saludos, hermanos. Quornon silaria osum mahok. Mahok. Qui-Gon está convencido de que Maul es un Sith, pero la respuesta que le da el consejo tiene tela. Imposible. Los Sith se extinguieron hace 1 milenio. No creo que los Sith puedan haber regresado sin saberlo nosotros. Después de la mega soberbia del consejo, Qui-Gon también les habla de Anakin y de que piensa que él podría ser el elegido que, según una profecía, traería el equilibrio a la fuerza. Luego lo llevan ante el consejo para que le pongan a prueba, y lo hace bastante bien. Hasta que llega un discurso de superioridad que termina con Yoda diciéndole a Anakin que es malo tener miedo. Coño, claro que tiene miedo, es un crío que acaba de ser alejado de su madre y del planeta en el que se crió, panda de insensibles, y al final dicen que no van a entrenarle porque es demasiado mayor. ¿Qué edad hay que tener para que te entrenen como Jedi? Anakin en esta película solo tiene 10 años. Qui-Gon dice que va a entrenar a Anakin aunque el consejo se niegue, pero eso solo provocará una discusión con Obi-Wan que se resolverá a los 10 minutos de película. La reina Amidala decide mandar a la mierda tanta política y salvar a su planeta por sí misma. Los Jedi van a acompañarla, pero no tienen la misión de liberar Naboo. La única misión que tienen es descubrir la identidad de Darth Maul. ¿De verdad al Consejo Jedi se la suda que un planeta de la República esté invadido? Oh, ¿nadie sabe en este pueblo tomarse la justicia por su mano? Pues vaya una mierda de guardianes. Cuando llegan, el bloqueo está de adorno. Bueno, ya ni eso. Tengo un destructor en mi pantalla. Es una nave de control de droides. Seguramente nos ha detectado. Pues será invisible, porque mientras vemos cómo la nave se acerca al planeta, no hay ni un solo destructor a la vista. Y si les han detectado, ¿por qué no hacen nada para detenerles? Oh, ¿otra vez? No aguantaré mucho más sus redomadas leleces. Pues nada, les dejan aterrizar en el pantano para que Jar Jar vuelva a Oto Gunga y así pedirle ayuda a los Gungan, porque ese es el nuevo plan de la reina. Pero resulta que los droides les han atacado y han decidido evacuar la ciudad y refugiarse en su lugar sagrado, que está en tierra firme. Un momento, ¿de verdad están más seguros ahí que bajo el agua? Lo digo porque estando hechos de metal y teniendo esa forma, los droides no parecen muy efectivos en una batalla submarina. Y otra cosa, ¿cómo ha podido pasar desapercibido semejante ejército? Ah, sí, bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago.
Como era de esperar, Nash no está dispuesta a cooperar hasta que nos hacen la gran revelación de la película. Yo soy tu padre. ¿Pero qué cojo? ¿Quién puñetas me ha colado esto aquí? Resulta que Padme es la auténtica reina y la que hemos visto cuando ella estaba en otra parte es en realidad un señuelo, y tras arrodillarse ante Nash, él por fin decide ayudarlos, pero no tarda mucho en cometer la mayor estupidez de toda la película. Misa ti nombro Bombad General. ¿General? En fin, creo que las palabras sobran. Y ahora Padme nos revela todo su plan, que es un suicidio detrás de otro. Primero los Gungans se suicidan en una batalla contra el ejército droide para que la resistencia de los Naboo junto con los protagonistas se infiltren en el palacio. Luego los pilotos se suicidarán intentando destruir la nave de control de droides, mientras que los demás se suicidarán capturando al virrey Gunray. Y esta es la mejor parte de todo el plan. Una vez en la entrada principal, el capitán Panaka urdirá una estrategia. ¡Oh, no! ¡Estamos perdidos! Sí, así me gusta. Todo atado y bien atado. Aunque reconozco que, de no ser por los comentarios ocasionales de Panaka, yo me habría olvidado de que está en la película. Es que en plan, no hace nada. Mientras los Gungans se preparan para morir, los Naboo han llegado al hangar, y unos cuantos cogen sus cazas para ir a por la nave de control. Vemos que son unos 15 como muchísimo, y se enfrentan a toda una armada. Aún así, van a salir victoriosos porque Anakin se mete en un caza y lo pone en marcha sin querer mientras intentaba usar las armas para cargarse a los droídicas que bloqueaban el paso. El piloto automático lo lleva hasta la batalla en el espacio, pero cuando R2 lo desactiva, él tiene un dominio estupendo del caza a pesar de que nunca en la vida había pilotado una nave. Vale, sabe conducir una vaina, pero de naves espaciales solo tuvo el curso acelerado del piloto de la nave real. ¿Y eso ya es suficiente como para poder manejar un caza y sobrevivir en una batalla suicida? En el mismo plano temporal, pero en un espacio diferente, los Jedi se han encontrado con Maul, y empieza una de las mejores luchas con sable láser de toda la saga. Sí, ya sé que me estoy repitiendo, pero es que para mí esta lucha es brutal. Lo que no entiendo yo es la función de los escudos esos que se activan y se desactivan, aparte de la conveniencia de guión para separar a Obi-Wan de la batalla, mientras Qui-Gon es empalado. No. Bueno, sí. Padme y su grupo son acorralados por una horda de droidecas y decide rendirse. ¿Os habéis dado cuenta de que los únicos droides de la Federación que hacen algo útil en toda la película son los droidecas? Pero cuando la llevan al despacho donde está el virrey, llega su señuelo y se carga un par de droides. Gunray cree que la verdadera es el señuelo y manda a sus droides a por la impostora, y mientras nadie miraba, Padme coge un par de pistolas que estaban ocultas en la silla y entre ella y Panaka se cargan a los droides que quedaban en el despacho. Haber dejado droidecas como guardaespaldas. Y si Padme tuvo que dejarse capturar para llegar a donde estaba el virrey, ¿cómo lo hizo su señuelo? Lo hizo un mago. Volviendo a la batalla espacial, a Anakin le dan, pero no explota, solamente pierde el control y de milagro acaba entrando por el hangar de la nave enemiga, recorriendo la mitad de los pasillos sin chocarse contra nada y parando sin recibir más daños. Unos droides van a por él, pero el caza vuelve a ponerse en marcha en el momento justo. De pura casualidad, alcanza el reactor principal de la nave con unos torpedos de protones y logra escapar antes de que explote todo. Pero ¿de verdad esa nave está diseñada de forma en que reventando el reactor principal se produzca una enorme reacción en cadena que la destruya entera? Y lo mejor de todo es que gracias a esto, todo el ejército droide se ha quedado inutilizado. ¿Ninguna otra nave podía tomar el control del ejército? ¿Quién es el enchufado que ha diseñado esto? ¿A qué he malgastado mi vida? Pero no os preocupéis que esta no será la última vez en esta saga donde todo el plan del villano se venga abajo con tal de destruir una sola cosa. Ya solo queda la batalla contra Maul. Obi-Wan lo tiene jodido y está a punto de caer al pozo de todas las chispas, pero consigue usar la fuerza para subir, coger la espada de su maestro, cortar a Maul por la mitad y tirarlo al pozo. La escena termina con Obi-Wan prometiéndole a Qui-Gon que él adiestrará a Anakin como Jedi. Todo ha salido bien. El virrey Gunray está arrestado, el senador Palpatine es ahora canciller, y aunque Yoda no está de acuerdo con que Anakin sea adiestrado como Jedi, el resto del consejo sí, así que va a ser un Jedi. Luego tenemos la escena del funeral de Qui-Gon en la que tenemos esta conversación. No cabe duda, el misterioso guerrero era un Sith. Siempre dos están, ni más ni menos. Un maestro y un aprendiz. Ah, bueno, pues no habría estado de mal que lo hubieseis creído cuando estaba vivo. ¿Y cómo es que Yoda sabe que siempre hay dos Sith? Y que nadie me venga con, no, es que eso lo explican en un cómic, en una novela o en un videojuego. No, si una película necesita algo que no sea una secuela para explicar una cosa, entonces eso es un agujero en el guión.
Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al like, suscribíos y dadle a la campanita. Y si queréis apoyarme, aquí tenéis el enlace a mi cuenta de Patreon. Recordad que para mí sois leyendas.